para mí un gusto enorme participar de esta reunión. Cuando me invitaron para hablar de un tema que tanto me apasiona, que es la música, me surgió esta pregunta: ¿desde cuándo se inicia la música? Y eso me inspiró a buscar, a leer, a investigar sobre este tema. La unión del ser humano con la música siempre ha existido. En el sentido más amplio, la música nace con el ser humano, ya que estuvo presente mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África hace más de 50.000 años. La naturaleza, el agua, el viento, la lluvia, las piedras como percusión son los primeros sonidos, y si prestamos atención, nos acompañan aún sin percibirlos. El elevar y el prolongar los sonidos de su lenguaje fue el comienzo de su vínculo con la música. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra, y en las fiestas alrededor del fuego se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Aunque no es posible saber cuándo nace la primer melodía o canción, hace ya 35.000 años existían flautas con varios agujeros encontrados en excavaciones en Alemania. Hacia el año 325 después de Cristo, Constantino otorgó la libertad de culto a los cristianos en Roma e impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos. Estos cristianos no querían utilizar los estilos musicales predominantes paganos de la Roma de aquella época. Para unificar los criterios musicales cristianos se introdujo melodías orientales. Los salmos son litúrgicos contenidos en el Antiguo Testamento y son de origen hebreo, y los himnos de tradición helénica, que son formas musicales de origen oriental. Es a partir de la Edad Media, años 476 después de Cristo a 1450, donde se empieza a emplear el sistema de notación musical que evoluciona hasta el actual. Algunos instrumentos de la Edad Media fueron el laúd, el robel, el organistrum, la viola, la corneta medieval, la cornamusa, muy parecida a la gaita, el pandero, similar a la pandereta. La notación musical occidental nació en torno al año 800 después de Cristo en el imperio de Carlomagno y quedó prácticamente completado hacia el siglo XVII. Con el paso de los años, el concepto de la música fue cambiando. Pasó de manifestación de vida a canto profano, de oración cristiana a connotación de virtuosismo y estatus. La música profana era interpretada por dos tipos de personajes, los trovadores y los juglares, que recibían distintos nombres de acuerdo al territorio donde se encontraban ellos. Los trovadores tuvieron gran importancia en Francia y España, pertenecían a una clase social elevada e insistían en distinguirse de los juglares, pues los consideraban de menor condición, ya que estos cantaban en lengua vulgar. Los juglares eran músicos ambulantes y no solo cantaban, sino que realizaban magia, acrobacia, es decir, actividades para divertir al pueblo. Un monje llamado Guido de Arezzo fue quien dio nombre a las primeras 6 notas musicales: ud, re, mi, fa, sol, la, sacado del himno de San Juan Bautista, y llamó a cada una de las notas con la primer sílaba de cada verso. Desde las sinfonías transcurrieron siglos y las mismas se fueron transformando. Llegó el jazz, el blues, el rock, el pop, la música electrónica, cinematográfica, el soul y el reggae. Multitud de estilos y géneros que acompañan al ser humano en su mundo personal y su evolución. Y quisiera terminar con esta charla con un tema que nos une en esta actividad que tanto amamos, el remo. La obra se llama La Rompiente.